Entonces, con esta tercera hora de clase de este núcleo número 3 de la materia número 16 que estamos viendo, que tiene que ver con el principio de autoridad. Ya vimos quién es la fuente de la autoridad, ya vimos quién es la máxima ya vimos quién es la máxima autoridad dentro de la iglesia. Vamos a ver ahora quién es la máxima representación de la autoridad de Dios. En este caso, pudiéramos decir en la iglesia y pudiéramos decir en cualquier lugar, en cualquier sitio. En el caso del tiempo y del momento de Jesús, ¿quién era política y militarmente la máxima representación de la autoridad de Dios en la tierra? Pilato. Jesús no lo dijo, ¿ves? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiese sido delegada por Dios, desde arriba. En este caso se refiere al Padre. Ahora, pregunto yo, ¿Pilato era evangélico? No. ¿Era judío? Tampoco. Y estaba montado sobre los judíos. ¿Por qué Pilato estaba montado sobre los judíos? ¿Por qué la autoridad que Dios le había dado a los judíos había sido relegada? Por sus pecados, por haber abandonado a la máxima fuente de la autoridad. No es la autoridad de a otro. Entonces, todo aquel que ha sido constituido, escuche esto, por Dios o por las autoridades competentes, en el caso de la iglesia, como institución, la máxima representación de la autoridad son los, que Dios ha constituido y les ha conferido un don ministerial, hablando de la iglesia, y también una posición dentro de la sociedad. Por decir algo, usted en su casa, si la casa es suya, si usted la compró, la alquiló, y usted es el líder principal de la casa, usted es la máxima, representación de la autoridad en esa casa. ¿Sí? Si usted, por alguna circunstancia, estudió en alguna institución universitaria y a usted le delegaron, aparte de entregarle un título, le dieron un cargo en un sitio, usted ahí es la máxima representación de la autoridad, no nos olvidemos eso. Si usted ministerialmente le delegaron un pastorado o le delegaron un departamento dentro de la iglesia, usted es la máxima, otra vez, representación de la autoridad, porque la autoridad tiene una fuente y es Dios, ¿sí? Y la autoridad tiene una máxima, hay una máxima autoridad ahora sobre la tierra. Y esa máxima autoridad sobre la tierra se llama Espíritu Santo. Pero esa máxima autoridad delega a hombres y a mujeres para llevar a cabo un trabajo y un proceso de la autoridad. Por lo tanto, eso lo debemos de tener, señores y señores, muy en cuenta y muy claro. Usted llega y se monta en una buseta. El que va manejando la buseta, así no sea el dueño, es la máxima representación de la autoridad dentro de ese medio de transporte. Y como tal, hay que tratarlo. Si él está abusando, inteligentemente, hay que confrontarlo, pero reconociendo que él es la máxima. Exactamente. Y así sucesivamente con todo en todo lugar donde estemos. Inteligentemente. Respetando y reconociendo el nivel de autoridad que tienen, debemos de decirle las cosas como lo hizo Jesús con Pilato. Más nada, ejemplo tenemos ahí de Jesús. No se rebeló en contra de la autoridad, le hizo saber de dónde era la fuente y le dijo también que sí, él estaba sometido a él, pero era porque uno mayor le había dado autoridad. Y bueno, como él se sometía a la fuente, se sometía a la representación de la autoridad también. Ahora,
Pedro en una ocasión discutía un tema y dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es cuando los hombres se quieren interponer entre Dios y nosotros, que ese es otro tema, ese es otro detallazo. Ahora, mientras los hombres no estorben y no se impongan entre Dios y nosotros, pues hay ciertas cosas a las cuales podemos obedecerle a los hombres, siempre y cuando no vayan en contra de los principios espirituales, sociales y morales. Que no te retorcido. Más nada. Ahora, cuando el asunto viene en contra de los principios espirituales, sociales y morales, usted puede rebelarse en contra de esa posición a la cual lo quieren someter. De esa. Pero si él está totalmente torcido, bueno, va a tener que rebelarse en todo. Pero si está torcido, por decir algo en lo social, pero en lo moral y en lo espiritual está correcto, bueno, rebélese en donde está torcido y en lo demás obedezca. Y es donde hay que tener conocimiento, y el conocimiento le va a dar a usted armas para decirle el por qué las cosas, pero sin necesidad de alterarnos, ¿sí? Con serenidad. Entonces, la máxima representación de la autoridad. Ok, constituido. Vamos por aquí. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, hablando de la parte pastoral, o líderes, según el texto original, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Oiga, note, como quienes han de dar cuenta. No es que nosotros vamos a dar cuenta por nadie, pero nosotros tenemos que trabajar como quienes han de dar cuenta. Según Apocalipsis capítulo 2 y 3, las cartas fueron enviadas ¿a quién? A las iglesias. Sí, a las 7 iglesias que estaban en Asia, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Ajá, porque el Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia, pero la máxima representación, en este caso, acuérdense que estamos hablando de representación al ángel de la iglesia, que es el pastor o la pastora, como la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Desde el punto de vista etimológico, podemos demostrar que el que posee un don ministerial, oiga, recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el don sin intermediarios. Esto lo observamos y entendemos cuando analizamos las características y los valores del don ministerial. El término don para referirse al ministerio es domata, que es el plural del singular, doma. El doma es una naturaleza adquirida por Dios, y en este don está incluida la máxima naturaleza de Dios para ejercer el don. Por esta causa, podemos entender y aceptar ciertas características y valores que son propiedades del don. El que posee este don, doma, es decir, don ministerial, tiene la habilidad, oiga, y la capacidad de guiarse a sí mismo y de igual a otros en las directrices que recibe de Dios, ya que tiene una relación directa con él, con Dios, por causa del don. Es decir, un hombre que haya recibido de Dios dicho don, cualquiera de los 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación, concilio o directiva, o la iglesia, ya que recibe un poder absoluto y está bajo la cobertura y dirección de Dios. Por esta razón, el modelo bíblico del gobierno de la iglesia es netamente teocrático. Te la pongo de otra forma. Decidiste un día casarte, te juntaste con un hombre y te fuiste. Ok, una vez que tú te desprendes del hogar de tu madre y el hombre se desprendió del hogar de su padre, ellos van a conformar una nueva familia.
esa nueva familia va a depender de quiénes. De esos dos miembros que determinaron hacer una nueva familia. Ya ahí no tiene mamá que venir a decir qué es lo que se va a hacer, ni tiene papá, ni la suegra, ninguno tiene que venir a decir. Ellos pueden opinar y darles un consejo a ustedes cómo hacer las cosas, pero no están autorizados para decirles qué hacer. Ya eso es meterse en autoridades. La iglesia está compuesta por ¿qué? Analice esto así, como se dice con cabeza fría. ¿Qué compone la iglesia? Familias. ¿Sí? La iglesia es el grupo grande de familias. Entonces, si la familia está bien, ¿cómo va a estar la iglesia? Bien. Pero si la familia está mal, ¿cómo va a estar la iglesia? Mal. ¿Qué es la base de la sociedad? La familia. Cuando la base de la sociedad está chueca, está torcida, está mal, la sociedad está mal, que es parte del problema que tenemos. Porque hablamos de que hay un gobierno corrupto. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando del presidente, estamos hablando de los ministros, estamos hablando de gobernadores y alcaldes. Ya va. Pero esos son los únicos que roban. Ajá. Entonces decimos, no, que en la culpa de la delincuencia, la culpa del robo, la culpa del problema social y económico del país es el gobierno. Ya va. Pregunto, ¿desde la gobernación mandan la gente a robar? ¿Desde la alcaldía mandan la gente a robar? ¿Desde la presidencia mandan la gente a robar? No. Que allá hayan gente que roben, ese es otro problema y es otro tema. Pero la gente sale robando desde su casa. Los ladrones se forman en la casa de papá, de tío, de tía, de abuelo, de abuela, en el hogar. Y a veces en la calle. Ajunta. Y falta de carácter dentro de la casa, porque si tú sabes y tienes claro que tu hijo anda en mala junta, anda en esto y lo otro, tú tienes que prohibirle con todo el dolor del alma. Aquí no me viene más. O no me trae más esto o esto y lo otro. Pero hay otros que le aplauden. Entonces, el problema es que hoy comenzó robándose un patín, mañana una bicicleta, pasó mañana una moto y para la semana que viene arriba se trae una Homer. Entonces, ese es el gran detalle, que el problema se refleja en los gobiernos, pero viene de la casa. Y eso no solamente en Venezuela, eso es a nivel mundial. Ahora, si no se le pone cuota allá arriba, ¿cómo aquí abajo la gente se va a comer? A ordenar. Es decir, si en la parte de arriba se sabe y se ve que hay un robo, ¿qué pasa aquí abajo en el clan, en el consejo comunal y en el otro lado? Pero si allá arriba comienzan a poner orden y comienzan a meter preso y comienzan a hacer como los chinos, a mochar dedos o manos, los de aquí abajo cogen. Exacto, el detalle. Falta de autoridad. Ahora, hablando de la iglesia, es prácticamente el reflejo de la sociedad. En el caso del modelo bíblico en cuanto a la autoridad, en cuanto al gobierno se refiere, es netamente teocrático. Le explico. No es autocrático, tampoco es democrático. No es un hombre que se dirige a sí mismo, que eso tiene que ver con autocrático, o se gobierna por sí solo. No es democrático tampoco, porque no es un pueblo el que se dirige a sí mismo o se autogobierna, que es la posición que el gobierno actual ha mostrado que en la realidad y en la práctica tampoco se está dando, porque pregúnteme usted y dígame en qué consejo comunal, cuando van a pintar una calle de blanco, reúnen a toda la calle y le preguntan a la gente de qué color quieren la calle y entonces, de acuerdo a la votación, pintan la calle del color que quieren pintar. Pregúnteme a dónde están haciendo eso. Y yo le diría, ahí hay democracia participativa y protagónica. Pero hasta donde yo sé, sencillamente dicen es azul y azul es. Es decir, el que más saliva tiene, más harina traga. Y eso está pasando en todos lados. Ahora, entonces, el gobierno teocrático es este.
porque es Dios dirigiendo y gobernando a través del hombre o de una mujer llena o lleno del Espíritu Santo, con un llamado, una pasión, una misión y una visión. Es por ello que alegamos que los ministerios que Dios ha constituido, oiga, como domata, representan la autoridad de Dios en la iglesia. Vamos a hacer una observación. Sabemos que Dios es la fuente de la autoridad, ya de eso estamos claros. Sabemos que el Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia, ubicado estamos también. Sabemos que los hombres que Dios ha constituido como ministros y como el gobierno de la iglesia son la máxima, oiga la expresión, representación de la autoridad de Dios en el sistema del reino. También debemos tomar en cuenta y tener muy en claro que revelarse a uno de estos hombres es revelarse al Espíritu Santo en forma directa. Reitero, siempre y cuando este hombre esté siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y revelarse al Espíritu Santo es revelarse en contra de Dios. Amén. Hechos 5, 1 y 11. La autoridad que Dios delega a un hombre para un cargo específico es tan determinante que Dios nunca va, oiga, a pasar por alto la autoridad que ha delegado a uno de estos hombres, aunque estén equivocados. Oiga lo que viene. Dios no hará responsable, Dios no nos hará responsable, oiga, por la obediencia equivocada. ¿Qué es obediencia equivocada? Que el líder principal o el pastor lo mandó a hacer algo, él de su capricho, de su obsesión, de su ganas de mandar, y usted fue y lo hizo porque lo mandaron, pero usted, es decir, lo que estás haciendo no está bajo la dirección del Espíritu Santo, pero tú vas por obediencia. Eso, siempre y cuando no esté violando principios sociales, morales y espirituales, a ti no se te va a ser tomado en cuenta como pecado, pero al que te mandó a hacer lo que te mandó a hacer, sí. Entonces Dios, él tiene que darle cuenta a Dios por lo que está haciendo, que Dios no lo mandó a hacer. Pero al que hizo lo que hizo, solamente en obediencia, no le serán tomado en cuenta como pecado esa área, sino al contrario, Dios hará responsable a la autoridad delegada, que en este caso es el pastor o la pastora, por su acción errónea, pero nosotros seremos galardonados por la obediencia a ellos. Te doy un ejemplo. Si tu líder te da una orden equivocada, pero en su demanda no quebrantas ningún principio bíblico, ni quebrantas la moral ni la ética, no tendrás ningún problema delante de Dios en el presente ni en el día del juicio, por causa de haber obedecido a una orden equivocada del líder. Él será juzgado y reprendido por Dios por abusar de la autoridad, mas tú serás premiado por tu obediencia a la autoridad que Dios ha delegado en él. Cuando Moisés se casó con la mujer cusita o la negra etíope, descendiente de Can, Aarón y María, hermano de Moisés, murmuraron en contra de él, conducta que desagradó a Dios. Ellos tenían sus razones para hacerlo, pero no tenían autoridad, oiga, ni derecho de parte de Dios. Eso era problema de Dios con Moisés, que tenía que resolver en lo personal. Aarón y María tenían que mantenerse al margen. Lo único que podían y debían hacer era corregirlo, no murmurar. Entonces, cuando se habla de murmurar, es cuando yo no le digo directamente las cosas a Pablo, sino que se las digo a Yayita para que se las diga a Pablo. Y voy y lo digo por allá en otro sitio, eso, pero no voy directo a él. Entonces eso es murmurar. Ahora, cuando yo voy a corregir, yo no tengo que estar diciéndole a Yayita ni por allá. Yo lo llamo a él y se lo digo a él, solito los dos.
Claro. Entonces eso es corregir. Murmurar es decirlo por allá, brincadito, salteadito. Ahora, en lo personal, aprendí un principio en cuanto a mis líderes y sus errores. Oiga, un buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, lo critica, lo ataca ni lo persigue. Un buen discípulo es aquel que aún no comete
si era fuego extraño, ¿por qué fuego extraño? Si estaban usando el mismo, ¿cómo se llama esto? El mismo incensario, las mismas brasas y el instrumento que se usaba, el incienso. No era fuego extraño, lo que pasa es que se escribe de esa forma. Eran extraños ofreciendo fuego. Es decir, los extraños era porque no eran constituidos, aunque eran sacerdotes. Ellos no estaban constituidos para ese momento porque no eran sumo sacerdote. Era trabajo del sumo sacerdote y para ese entonces el sumo sacerdote era su padre. Se puede servir a Dios sin estar sujeto a la autoridad ni haber sido constituido. Caminemos un rato acá. Claro que sí, pero Dios nunca aprobará dicho servicio. El ejemplo claro lo tenemos, ya esto lo vimos. Ajá. El caso es que debemos ser constituidos para ejercer la autoridad. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta para ejercer autoridad es entender que en Dios lo importante no está en hacer, sino en ser. Quienes no han sido constituidos no pueden ejercer autoridad por dos cosas. Porque no es que tiene que ver con la Constitución, porque no tiene autoridad para hacer, que tiene que ver con el derecho que se ha otorgado para fungir en lo que ha sido constituido. Dios siempre le concede autoridad a quien él ha constituido en un cargo. Si no hay constitución, no hay autoridad. Según Mateo 16:18, Pedro recibió la autoridad después que fue constituido. Pasemos a analizar el pasaje. Nota, antes de analizar el pasaje, quiero dejar en claro un principio que tiene que ver con la hermenéutica como regla de interpretación. Cada vez que consigas en las escrituras los términos, oiga, puertas, diestra, cuernos, cabeza o llave, es o puede ser aplicado a poder, autoridad, según la hilación del pensamiento del emisor. En el caso que sigue, el término puertas es aplicable al poder de la muerte o al satánico, y llaves es aplicable a la autoridad. Analicemos el pasaje. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú acabas de decir, sobre esta roca, hablando Cristo del mismo, edificaré mi iglesia. Y las puertas, el término puerta, del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Oiga la explicación que viene ahora. Observe que Pedro recibió la autoridad después de ser constituido. El texto dice, y tú eres Pedro, y a ti te, oiga, daré. No le dijo que le había dado. Te daré, futuro, las llaves. El término tú eres tiene que ver con la constitución que Simón recibe de parte de Jesús. Y a ti te daré tiene que ver con la delegación de la autoridad que se la delegó cuando estaba allá en la orilla del mar, que Jesús se fue y los halló pescando. Y cuando se dieron cuenta que era el maestro, se lanzaron, se vinieron, estuvieron ahí con él. Y entonces ahí es donde Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te filí. Vuelve Jesús a preguntarle, Pedro, ¿tú me agapan? No, Señor, tú sabes que yo te filí. Entonces ahí le cambia la expresión. Jesús a Pedro y le dice, Pedro, entonces tú me filí. Entonces le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. El detalle está que el término filí, que tiene que ver con amistad, no es suficiente para poder llevar a cabo
un don ministerial. No es porque yo quiero, es porque haya sido constituido. No es porque me apasiona y me alegra y en el alma yo me siento alegre y todo eso, no. Porque hay momentos en los cuales vamos a tener que salir a ejercer el ministerio enfermos y queramos o no queramos. Con ganas y sin ganas. Enluchados, sin lucha, vamos a tener que salir. Porque lo hacemos por el agapán, no por el filí. Porque si fuera por el filí, nos vamos corriendo. Por el agapán nos calamos lo que haya que calarse y pasamos todo lo que haya que pasar. Entonces, Jesús lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, el filí no te es suficiente, porque si por filí vamos, por filí dijiste, Señor, si es preciso, yo voy contigo a la cruz. Y después dijiste 3 veces que no me conocías, y de paso en una dijiste con maldición que no sabías quién era yo. Eso lo dijiste porque lo que tú tenías conmigo era filí. Pero después que naciste de nuevo, en ti fue puesto el agapán, que es el que se necesita para llevar a cabo el ministerio. Ahora mira esto. Todos los discípulos, cuando Jesús es capturado, cuando Jesús es llevado a tortura y todo eso, todos lo abandonaron. Porque ¿qué era lo que tenían? Filí. Pero después de que Jesús resucita, coloca en ellos su espíritu, delega don ministerial en ellos y Jesús se va, todos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Jesús. Porque ya no era por filí, ya era por el agapán. Entonces es necesario para poder llevar a cabo un don ministerial, el agape o agapán, no el filí. El filí es emociones, el filí es si el tiempo de lluvia está bueno, el filí tiene que ver si estoy... El filí, ágape, si el ágape es el necesario, porque con el ágape yo salgo enfermo, yo salgo si está lloviendo, está tronando, yo salgo porque me impulsa el ágape. Pero el filí me hace estar alegre cuando la nevera está llena y cuando tengo plata en el bolsillo, tengo para allá guardado. Y ahí yo estoy chévere ejerciendo el ministerio calidad fino para allá. Pero cuando tengo a la suegra enferma, el tío hospitalizado, el hijo preso, la nieta anda pues loqueando, el otro anda rascado, el otro, entonces me enlucho y no echo para adelante. Porque no estoy moviéndome en el ágape. Estoy en el filí. Pero cuando yo estoy en el ágape, puede estar presa la suegra, puede estar el hijo borracho, puede estar el otro en esto, puede estar el marido o la novia en esto y el otro. Yo voy para adelante porque a mí me mueve el ágape, no el entorno. Pueden estar los 12, 15 barcos rodeando la nación, nosotros estamos como si nada. Porque no estamos dependiendo de lo que comienzan a caer las bombas, bueno, las vemos pasar por ahí. Si cae una cerca de nosotros y nos toca irnos, es porque se acabó el tiempo nosotros en la tierra y punto. Favor que nos hace. Bueno, triste los que dependían de nosotros, anímica, económica y no sé, hasta cualquier otro lado. Ellos sí van a quedar huérfanos. Por eso es que tenemos que aprender a depender es de Dios, no de nadie. En todo. ¿Ágape o qué dice? Ágape, sí. Ágape, agapán también se le dice, el término. Agapán, que es del ágape. Ok, en el lenguaje alegórico, lo que Jesús quiso decirle a Pedro fue: el diablo puede el diablo puede trancar todas las puertas que quiera. Tú tienes las llaves para abrir todas esas puertas. Es decir, cuando Cristo le dice, y a ti te daré las llaves, esto viene del término, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces lo que Jesús le quiso decir fue: el diablo puede trancar todas las puertas, Pedro, que quiera. No te preocupes, tú tienes la llave para abrirla, porque la llave es tipo de autoridad. La puerta es poder, pero la llave es autoridad para pasar al otro lado. En relación a las llaves, en contraste a la puerta que se presentan en el pasaje, se debe tomar en cuenta que la autoridad que recibimos de Dios, como las llaves del reino, solo abrirán las puertas que Satanás te cierra, en oposición al reino de Dios. Pero nunca podrá abrir las puertas que tú cierras por causa de quebrantar principios o las puertas que Dios cierra en su designio
en relación a su voluntad. Con este ejemplo bíblico y otro que debemos dar por entendido que se debe ser constituido para ejercer autoridad. En el libro de los Hechos tenemos un segundo ejemplo claro de lo que venimos tratando acerca del ser constituido para ejercer autoridad en el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús que profesaba Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Hechos 19, 13 y 16. Si analizamos bien el texto, los demonios 19. Sí, Hechos 19, 13 y 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición que Jesús y Pablo tienen. ¿Y a quién representan? Pero ¿quiénes son ustedes? Es decir, ¿quién los delegó? ¿Quién les dio autoridad en contra, en otras palabras, ¿quiénes los llamó y constituyó para hacer lo que están haciendo? Por causa de ellos no haber sido constituidos, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad y le trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. Mi consejo es: no trates de ejercer autoridad si no has sido constituido para ello. Es muy peligroso, denigrante hablar a favor de nuestra propia autoridad o tratar de establecerla nosotros mismos. Aunque David fue ungido por Dios y designado como futuro rey por largos años, se estima entre 15 y 18, permaneció bajo la cobertura de Saúl. No excedió nunca su mando para instituir su propia autoridad. De igual modo, si alguna vez Dios lo designa a usted como líder, debe permanecer en obediencia a la autoridad designada y tomar en cuenta que si no ha sido constituido por Dios como autoridad, todo esfuerzo propio por establecer autoridad será penoso e inútil y penado ante los ojos de Dios. ¿Sí? Eso es en cuanto a nosotros querer establecer posición y autoridad. Este tema todavía sigue avanzando, pero el tiempo se nos fue, señoras y señores. Página 20. ¿Sí? Quedamos en la página 20. Sí, todavía desarrollando el tópico de la máxima representación de la autoridad. Un momentito que se me pegó por aquí. Aquí es. ¿Quiere?